buscados. Enseguida, Dinapen rescató a 11 hermanitos que vivían en precarias condiciones junto a su madre, que enviudó hace un año. Presidente Lenín Moreno presentó la refinería de Manabí a inversores de varios países interesados en construir y operar el proyecto. Dictan orden de prisión preventiva contra el exministro de Obras Públicas y secretario del Agua, Walter S. La fiscalía lo acusa de peculado. Además, conozca el contenido de la pregunta 7 de la consulta popular. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. La policía capturó a un docente implicado en el caso de abuso sexual a estudiantes de una institución educativa fiscal de Guayaquil. El hombre, que integraba la lista de los más buscados, podría enfrentar una pena de hasta 40 años de ser hallado culpable del delito por el que se lo acusa. El docente estaba prófugo desde el pasado 6 de octubre, cuando la Fiscalía inició la investigación por abuso y violación a un grupo de estudiantes de un colegio fiscal en Guayaquil. Precisamente la fuga del tipo se produjo cuando las autoridades intentaban ingresar al plantel. Fue ubicado y se realizó el allanamiento para capturar a uno de los más buscados en el caso sonado que se dio el 6 de octubre del año 2017 de unos estudiantes que fueron abusados sexualmente por parte de un profesor de esa unidad educativa ubicada en la Vía Daule. Tras las denuncias, el caso se dividió en dos indagaciones, una por tortura y la otra por abuso y violación. En cada una de ellas existen, con la de este martes, 2 personas detenidas. De aquí lo que nosotros esperamos es que con la acumulación de las penas, debido a que son varias las víctimas, finalmente se imponga por lo menos unos 40 años a cada una de estas personas que han atentado contra la sexualidad de estas criaturas. De acuerdo con las pesquisas, el profesor había cambiado su aspecto para tratar de despistar a la policía. Se ocultaba en casa de familiares en el suburbio de Guayaquil y sus allegados podrían también ser sancionados. Contando con la respectiva orden de allanamiento, se ingresa a un inmueble y luego de generar el registro respectivo es detenido el ciudadano requerido por la justicia ecuatoriana por el delito de violación. Los niños en sí han quedado con trauma psicológico, ellos están yendo a terapias, tengo entendido, están yendo a terapias, estudian en otras instituciones. Desde la cartera de Educación y Fiscalía General se felicitó el accionar de la policía y se informó que desde que saltaron a la luz este tipo de casos se han detenido a 22 sospechosos y que se ha implementado un nuevo procedimiento. Tenemos un programa de los más buscados específicamente enfocado en agresores a niños, niñas y adolescentes, agresores sexuales. La captura de este martes se produjo a pocos días que culmine la instrucción fiscal que investiga el presunto infractor por violación, informó Ítalo Ruiz. La policía recuperó 24 computadoras de las 61 que habían sido sustraídas del interior de un colegio al noroeste de Guayaquil. Los equipos ya estaban siendo comercializados. Tareas investigativas permitieron que durante la madrugada de este martes se tuviera acceso al domicilio donde se encontraba parte de los equipos sustraídos. El inmueble está ubicado en la cooperativa Nueva Prosperina, en donde se encuentran 24 computadoras de las sustraídas en este colegio Tránsito Maguaña, en donde también se encuentran 3 ciudadanos ya detenidos. 2 de los detenidos presentan antecedentes por varios delitos. La desaparición de las 61 portátiles se reportó el pasado domingo cuando la rectora del plantel llegó hasta esas instalaciones y notó su ausencia. Principalmente se descarta que sea un robo.
lastimosamente había tomado la decisión el día viernes de sacar esos computadores de las aulas donde han estado realizando las evaluaciones respectivas y colocarlos en un lugar en el área administrativa. Nunca fue debidamente informado, principalmente al personal policial. Las computadoras pertenecen al Ministerio de Educación y las trasladaron hasta ese colegio para la toma de las pruebas dentro del programa Ser Bachiller. Por versiones de la ciudadanía del sector que indicaban que llegaban personas y se llevaban bultos de ese lugar. Informó José Morales. Una persona murió y otras 2 resultaron gravemente heridas en un accidente de tránsito registrado en la vía Papayacta. El chofer de esta camioneta, que quedó reducida a escombros, es la víctima mortal del siniestro vial que se registró en el kilómetro 13 en la vía Papayacta. Además del deceso, 2 personas más que iban a bordo del automotor resultaron heridas de gravedad. Las personas se encontraban atrapadas en el interior. Se procede a realizar técnicas de extricación vehicular y para descarcelar a la persona, principalmente a la persona que se encontraba fallecida. Posterior a eso se deja a recaudo de Policía Nacional para que realice su labor pertinente. El incidente se produjo cuando la camioneta doble cabina que venía desde el oriente se impactó contra un camión. 2 vehículos, un vehículo tipo camioneta y un vehículo tipo furgón. El conductor del vehículo tipo furgón ha abandonado el lugar y lamentablemente el fallecimiento del señor conductor del vehículo tipo camioneta. Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el conductor de la camioneta se habría quedado dormido mientras conducía. Informó Carolina Osante. La ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, se refirió al estado de salud de los 28 heridos que dejó la explosión registrada en la parte posterior del cuartel de policía de San Lorenzo en Esmeraldas. Espinosa resaltó que afortunadamente todos se encuentran fuera de peligro. El tipo de heridas fueron contusiones, politraumatismos, heridas profundas, abrasiones y laceraciones superficiales. Todas las personas fueron atendidas. Al momento, las 28 personas están en alta con seguimiento domiciliario, sin ninguno requirió hospitalización y su condición de salud se encuentra estable. Sin embargo, tenemos un seguimiento y un acompañamiento tanto de las heridas físicas como para hacer acompañamiento en el ámbito psicológico, que es una de las consecuencias que pueden haber luego de un acto violento, de haber sufrido o hasta haber estado participando en un evento de estas características. Agentes del FBI de Estados Unidos llegaron a Ecuador para colaborar en las investigaciones tras el atentado del pasado fin de semana en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Se trata de 4 expertos en explosivos que se sumarán a los peritos colombianos que se encuentran trabajando en terreno desde el lunes. Ambos equipos recolectaron este martes las que serían todas las piezas de la camioneta utilizada para el atentado, atribuido a un grupo disidente de las FARC. El primer mandatario, Lenín Moreno, presidió en Manta la presentación de oportunidades de inversión para la refinería de Manabí. Delegados de 30 empresas de 13 países llegaron para conocer el proyecto. El jefe de Estado recorrió además la zona cero del puerto Manabita y dialogó con el sector pesquero artesanal de Esmeraldas y Manabí. Representantes de 30 empresas de 13 países llegaron a Manta para conocer oportunidades de inversión para la construcción de la refinería de Manabí. La iniciativa gubernamental prevé licitar el proyecto bajo la modalidad concesión a 20 años plazo. El presidente de la República, Lenín Moreno, presidió la actividad que se extenderá hasta este miércoles. Amigos queridos, de que al hacer negocios con nosotros tendrán completa seguridad jurídica. Aquí la corrupción no está permitida. Tenemos reglas claras para nuestras alianzas público-privadas. Delegados de empresas ligadas al sector energético de inversión de países como China, Estados Unidos, Japón, Rusia, entre otros, sobrevolaron el área donde se levantará el complejo petroquímico. Es un proyecto de gran envergadura y diría yo que en este momento es uno de los más grandes de Latinoamérica, ¿no? Y realmente eso es muy atractivo. El proyecto contempla una planta con capacidad para procesar 300.000 barriles de crudo por día. La oferta será pública y se aspira a adjudicar el proyecto durante el segundo trimestre de este año. La idea es el 24 de mayo adjudicar este proyecto a la empresa o grupo de empresas a nivel de consorcio que mejor trabaje y que presente una propuesta que sea atractiva para el Ecuador. La refinería es parte de los 5 proyectos a los cuales se le realizará una evaluación técnica internacional. Para el gobierno nacional es fundamental generar un clima de negocios favorable,
que brinde confianza a los inversionistas de este y otros proyectos estratégicos. Durante su agenda de actividades, el presidente Lenín Moreno recorrió la zona cero, luego en San Mateo se reunió con pescadores artesanales de Manabí y Esmeraldas. Que se va a hacer realidad a partir de este año. La refinería no del Pacífico, porque eso me suena a deshonestidad, me suena a irresponsabilidad. La refinería de Manabí. Allí también se firmó un convenio para reconstruir el estadio Jocay de Manta, afectado por el terremoto del pasado 16 de abril. De reconstruir el graderío faltante y el adesentamiento del estadio Jocay. Con cámaras de Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Enseguida, DINAPEN rescató a 11 hermanitos que vivían en precarias condiciones junto a su madre, que enviudó hace un año. Consulta 2018. Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos? Gracias por continuar en nuestra sintonía. Personal de la DINAPEN rescató a 11 menores quienes vivían en precarias condiciones junto a su madre en un sector marginal de Puyo, capital de la provincia de Pastaza. La mujer había perdido a su esposo hace un año y no tiene trabajo para mantenerlos. El estado de salud de los menores es calamitoso, por lo que fueron internados en una casa de acogimiento. En un apartado sector rural, en la periferia de Puyo, en Pastaza, 11 menores fueron recuperados por efectivos de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes DINAPEN, luego de ser movilizados por el ECU 911, que recibió una alerta de la profesora de 4 de ellos que dejaron de asistir a clases. Son 2 semanas que no asistieron los niños Castillo Santi a la escuela, nos preocupamos. En el lugar se comprobó que el estado de vida de esa familia era paupérrimo, en condiciones de indigencia. Ocupaban un pequeño espacio que les ofrecía una precaria vivienda. Situaciones precarias, un lugar de difícil acceso. Muchos de ellos, ya de acuerdo a las entrevistas que realizamos, no estaban ni siquiera estudiando, y hay que precautelar en este caso nosotros como DINAPEN el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Su madre solo habla el quichua y es viuda. Perdió a su marido hace más de un año. Su sustento dependía solo de lo que su pequeña parcela de cultivos lo abastecía. Hago un pedido especial a las autoridades del MIES en este caso para que se incluya en el programa de desarrollo humano a la señora, porque para por lo menos que se ayude en algo. La salud de los niños estaba quebrantada. Fueron llevados al Hospital General Puyo para que sean atendidos. Su vida transcurrirá en adelante en una casa de acogimiento. En este caso, por precautelar su integridad, tienen que ser ingresados en casas de acogimiento, por velar su integridad. La gestión por lograr ayuda de instituciones solidarias y humanitarias se inició de inmediato tras el objetivo de reunificarlos. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti. Un juez de la Corte Nacional de Justicia dictó orden de prisión preventiva en contra del exministro de Obras Públicas y exsecretario del Agua, Walter S. La Fiscalía lo acusa de peculado. Sobre el exministro de Obras Públicas y exsecretario de la Secretaría del Agua, Senagua, Walter S., pesa una orden de detención desde hace 7 meses. A esta se suma la prisión preventiva a la cual dio paso el juez de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia, Luis Enríquez, este martes, tras el pedido del fiscal general del Estado, Carlos Vaca, por el supuesto delito de peculado. Se desconoce el paradero del exfuncionario. Fue un acta transaccional que inicialmente se suscribe por un monto de $8.100.000 aproximadamente, y de esos $8.100.000 se llegan a pagar efectivamente $2.450.000
con un procedimiento que ha sido observado tanto por la Contraloría como por parte de la Fiscalía como un procedimiento irregular. El fiscal Vaca, en audiencia de formulación de cargos, sustentó la acusación a la cual también vinculó a Marco R., quien se desempeñaba como coordinador de Senagua, Ninfa O., ex jueza de la niñez de Manabí, Cristóbal M., también ex juez, y el abogado Jorge M. Dinero que, al haber sido solicitado para el pago de una acta de transacción, termina siendo entregado a abogados particulares. La instrucción fiscal durará 90 días. Además, como medida cautelar, se dispuso prohibición de enajenar bienes inmuebles e inmovilización de fondos y activos. La defensa del exsecretario de Estado no está de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Nacional de Justicia. ¿Ahora se va a entregar él? Sería un absurdo, ya que no existen los requisitos o medios idóneos constitucionales. ¿Y dónde está? Por favor, hoy se dejó establecido que su domicilio actual, y se entregó prueba de ello, de que sigue manteniendo relaciones laborales en el país. El supuesto peculado se habría dado a raíz de la construcción de una planta de tratamiento en Manabí, informó Héctor Romero. El presidente Lenín Moreno encabezó el cierre de campaña en Portoviejo, capital de la provincia de Manabí. El jefe de Estado participó de una caravana motorizada que terminó en el Parque Eloy Alfaro, donde se congregaron simpatizantes que apoyan el sí en la consulta popular. En el acto también estuvo la vicepresidenta y varios ministros de Estado. El presidente de la República encabezó el cierre de campaña con una caravana por las principales calles de Portoviejo en Manabí, junto a decenas de seguidores que lo esperaron en el Parque Eloy Alfaro de esta ciudad. Porque esa refinería nos recuerda lastimosamente corrupción, incumplimiento, desidia. Esa no. Venimos a decirle sí a partir de mayo, sí a partir de mayo a la refinería de Manabí, que así es como se va a llamar. Gritos a favor del sí en el referendo y consulta popular manifestaron cientos de simpatizantes. 7 veces sí, Manabí. Lo mejor que puede tener Portoviejo, que nos visite. Cerrando campaña aquí en Portoviejo. La vicepresidenta de la República también se dirigió al público para pedir el voto. Sí a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, que jamás, óiganme bien, será para el gobierno de todos una pregunta de relleno. Que los políticos en democracia no damos órdenes. Recibimos las órdenes de cada uno y cada una de ustedes. Un país productor de petróleo tiene que mandar a refinarlo, tiene que importar derivados en aproximadamente 3.000 millones de dólares. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Además, presunto caso de femicidio en Tumbaco. Una mujer fue abandonada en un sendero. Consulta 2018. Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes? Un nuevo caso de presunto femicidio se registró en Tumbaco, al suroriente de Quito. El cadáver de una mujer de aproximadamente 40 años fue hallado en un sendero y presentaba una herida de arma blanca. Autoridades están tras la pista del supuesto autor del crimen. El macabro hallazgo se produjo cuando los primeros rayos del sol apartaron la fría noche que se llevó consigo la vida de una mujer de aproximadamente 40 años. Y es que moradores del sector, mientras se dirigían a sus labores cotidianas, se llevaron el susto de sus vidas. Policía Nacional era alertada sobre la localización y ubicación de un cuerpo sin vida
de sexo femenino en un costado del Chaquiñán. Ocurrió en el sector de Churoloma, en Tumbaco, al suroriente de Quito. Al lugar llegaron agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASED, y Criminalística, quienes realizaron las primeras investigaciones. De acuerdo al examen externo preliminar, tiene una herida punzocortante a la altura del abdomen. Según las primeras pericias, a través de un análisis de las llamadas telefónicas, mensajes del celular de la víctima, así como un acercamiento con sus familiares, agentes presumen que se trataría de un femicidio. Las unidades de investigación, las unidades de inteligencia están trabajando sobre la ubicación del victimario. Peritos además descartaron que el asesinato de la mujer se haya producido en el lugar donde fue hallada. Al parecer, el cuerpo fue dejado en la ruta del Chaquiñán, aproximadamente con una rigidez cadavérica de aproximadamente unas 5 horas. Le vinieron a botar acá a la señora, le han matado, creo que es del otro barrio vecino, de aquí. La señora no es de ahí, sino que vive por ahí. En medio de la consternación de los moradores y curiosos, el cuerpo fue levantado por medicina legal y trasladado hasta la morgue. La autopsia de ley determinará las causas de su muerte. Es primera vez, pero estamos asustados, es primera vez, es bien segura, la policía hace rondas, la gente viene a caminar. Me sorprende porque nunca he pasado por aquí en esta ciclovía, nunca he pasado. Que no se alarmen, el hecho no se suscitó aquí en la ruta del Chaquiñán, el hecho se suscitó en otro lado. En Quito informó Adriana Rojas. La última pregunta de la consulta popular y referéndum tiene como objetivo el cuidado a la naturaleza, específicamente del Parque Nacional Yasuní. Conozcamos qué plantea este interrogante. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Esta es la última pregunta de la consulta popular. Con ella se busca proteger la naturaleza, especialmente el Yasuní, una de las zonas más biodiversas del mundo, ubicada en las provincias Orellana y Pastaza en la Amazonía. El vicepresidente del Colegio de Ingenieros, Geólogos, Minas y Petróleos, Ramiro Reyes, señala que hay que aclarar que con esta interrogante no se suspende la extracción del crudo, sino que simplemente se reduce el área efectiva de su explotación. En el imaginario popular, a lo mejor, con la forma como está establecida la pregunta 7, lleva a concluir de que podría estarse suspendiendo la extracción de petróleo en el campo Ispingo, Tambococha, Tiputini, conocido como ITT. Pero no ocurre eso. Lo único que está haciendo es reducir de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas el área efectiva de explotación. Una pregunta que tiene dos aristas importantes. La primera, incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas. ¿A quiénes beneficia y qué implica esto? Es la zona que puso el Estado, delimitó el Estado para que ahí no haya explotación petrolera, para salvar y proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. Para que ellos puedan continuar con su vida, que no son gente que está bajo la égida del Estado y gente que obtiene sus recursos de la dinámica que la selva tiene durante un año. La segunda se refiere a la reducción del área de explotación petrolera de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas. Como Yasunidos somos muy críticos con la pregunta a la vez. La pregunta habla de una reducción de hectáreas, pero no se dice exactamente en qué parte, ¿no? En qué parte del bloque 46. Y según estudios de los geógrafos críticos del Ecuador, estas hectáreas que aprobó la Asamblea para explotar el Yasuní ya se rebasaron incluso, ¿no? Entonces, si gana esta pregunta, con el tema de las hectáreas, de la reducción de hectáreas, la explotación del Yasuní se debería de parar inmediatamente, ¿no? Se mantiene el criterio de que se extraiga petróleo de la zona norte del campo, del área Ispingo, que se encuentra en la zona de transición, y solamente evita que se extraiga petróleo de la
porción sur del área Ixpingo, que ya ingresa en la zona intangible. A esta pregunta se adhiere una justificación en la que señala que el nuevo modelo económico no es extractivista, sino que es parte de una cosmovisión indígena que se sustenta en el buen vivir, un modelo que implica el reconocimiento de otros derechos como el de la naturaleza. En Quito informó Adriana Rojas. Mañana en la noticia de las 6:30. Más de 2 toneladas de droga fueron decomisadas en el mes de enero por la Policía Antinarcóticos. De regreso con más noticias. Legisladores morenistas se suman al pedido de juicio político en contra del superintendente de comunicación Carlos Ochoa. El pedido será presentado de manera oficial este miércoles ante el CAL. El anuncio lo hizo la legisladora Elizabeth Cabezas, quien argumentó que decidió firmar el pedido ante la inexplicable demora que se registra en la Comisión de Fiscalización que debía llamar a comparecer a Carlos Ochoa tras la orden del CAL, solicitud que fue hecha hace ya más de 45 días. Por otro lado, el ala correísta hay cautela y aseguran que esperan reunirse para tomar una posición en torno al futuro de Ochoa. Amigos, así finalizamos. Enseguida Copa. Buenas noches.